Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer el paso a paso de esta hermosa mini mochila. Mide 12 centímetros de alta, 8 centímetros el fondo y está hecha 100% en crochet. El cordón, el mini fajón y esta última vuelta, esta puntada de lujo, está hecha con la misma aguja que hicimos toda la mochila. Voy a enseñarles en una segunda parte a hacer el mini fajón, los pompones, el cordón, y voy a enseñarles a hacer esta puntada, esta de los pasadores. Si se dan cuenta, no corté el diseño, hice los pasadores incluyendo el diseño que lleva toda la mochila. Eso se los voy a enseñar, que no se los he enseñado nunca. También cómo se pega el mini fajón de esta forma, para que ustedes aprendan cosas nuevas en este tutorial. Sin más, empecemos con el paso a paso. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido. Estoy pendiente de sus comentarios, de sus dudas. Bienvenidos a los suscriptores nuevos. Estamos para aprender y avanzar en el mundo del crochet. Bueno, vamos a empezar con el fondo de esta hermosa mochila. Empezamos con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y las cerramos con un punto deslizado y vamos a hacer puntos bajos dentro de esta cadeneta. Voy a poner el hilo alma desde la primera vuelta para que quede pareja la mochila, que quede toda del mismo grosor. Un punto bajo, 2, y aprovechamos para guardar los hilos por dentro de los puntos bajos que estamos haciendo de esta forma. Voy a terminar la primera vuelta y ya les enseño la segunda. Esta primera vuelta quedará con 10 puntos bajos. Bueno, ya terminé la primera vuelta, quedaron 10 puntos bajos y en la segunda vuelta vamos a hacer aumentos en cada punto. Entonces, en este primer punto, si ustedes no reconocen dónde termina o empieza la vuelta, sí es bueno que marquen con un ganchito, con un marcador, para que no se vayan a confundir con los puntos y si les salgan la cantidad que debe en cada vuelta. Vamos a hacer un punto y en este punto vamos a hacer un segundo punto. De esta forma se hacen los aumentos. Igual en el que sigue, un punto y un segundo punto para que sea aumento. De esta forma vamos a terminar la segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto normal, un aumento, un punto normal y un aumento. Ya voy a terminar esta vuelta y les enseño la tercera para aclararles dudas y para explicarles cómo sigo aumentando hasta terminar las 9 vueltas para el fondo, y en total me quedan 71 puntos para empezar la mini mochila. Bueno, ya terminé la tercera vuelta, quedaron en total 31 puntos. La cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos normales y un aumento de esta forma. 1, 2 puntos normales. Y en este punto vamos a hacer un aumento de esta forma. 2 puntos normales, 1, 2 y el que sigue un aumento. De esta forma vamos a terminar la cuarta vuelta y en total nos quedarán 41 puntos. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos normales, un aumento, 3 puntos normales, un aumento, hasta terminar la vuelta y en total les quedará 51 puntos. En la sexta vuelta vamos a hacer 4 puntos normales, un aumento, 4 puntos normales, un aumento, hasta terminar la vuelta. En total quedan 61 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos normales, un aumento, 5 puntos normales, un aumento. En total les queda 71 puntos. Y vamos a hacer una vuelta más, que sería la vuelta número 8, y queda totalmente sin aumentos.
Simplemente vamos a hacer punto sobre punto sin aumentos. Yo les dije que eran 9 vueltas porque la cadeneta, las 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado cuenta como vuelta. Ya acá les estoy diciendo que lleva 1, 2, 3 vueltas porque es más fácil de contar los bordes para que ustedes tengan claras cuántas vueltas llevan hasta ahí. Y así van a continuar hasta tener los 71 puntos que les queda en la vuelta número 7 y dan la vuelta número 8 totalmente sin aumentos para empezar la mochila. Ya nos vemos para empezar el cuerpo de la mini mochila. Bueno, ya terminamos el fondo, así nos quedó. Es muy pequeño porque es una mini mochila. Recuerden, quedó de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas y la vuelta número 8 la hice totalmente sin aumentos. 7 vueltas con aumento y la número 8 sin aumentos. Así como les expliqué. Eso es todo lo que hice. Acá tenía mi marcador para saber dónde terminaba, dónde empezaba la vuelta. Y acá voy a empezar con el diseño, que se empieza con 2 puntos bajos. El diseño es de 12 puntos. Yo tengo 71 puntos. Si me hace falta un punto más, lo hago en el diseño como aumento. Por ahora lo voy a dejar así. Bueno, vamos a hacer 1, 2 puntos. Y de esta forma se cuentan los diseños. Tengo ya 2 puntos hechos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerde que les dije que el motivo era de 12 puntos para sacar el diseño. Entonces tengo 2 y 10 rosados, 12. Acá termino este primer motivo y empiezo un nuevo motivo. Empezando con fucsia 1, 2. Y voy a completar 12 con rosados. En total son 10 rosados, 2 fucsia, son 12. Eso es todo cuando uno va a hacer un diseño. Saber de cuántos puntos es el motivo y con esa base nos vamos a guiar. Yo sé que el motivo es de 12 puntos, con eso me estoy guiando para sacar 6. Tengo 2 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acá está mi segundo motivo. Hago lo mismo, 2 fucsias, 10 rosados para un total de 12 hasta terminar la vuelta y ya les enseño. Bueno, como les dije, sí me hizo falta un punto porque el motivo es de 12 y voy a hacer 6. En total necesito 72. Tengo 2 fucsias y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosados, 8 y 9 con los que tengo acá sin hacer. Me falta 1 para que sean 10 rosados y 2 fucsia, un total de 12. Ahí acabo de hacer un aumento acá para que en total completar los 12 puntos hasta acá. Voy a dejar estos 2 libres, o sea que en sí en esta parte, ya cuando van a terminar la vuelta, hacen 2 fucsias, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos con este que acabamos de hacer de aumento. ¿Listo? Quedando 2 rosados libres, voy a empezar los 2 fucsia de esta forma. 1 y 2, cada uno su punto. En esta vuelta no estoy haciendo aumentos. Este que acabo de hacer es porque igual hacía falta, entonces por eso lo hice. Pero esta vuelta va sin aumentos. Y voy a hacer 2 después de pasar el fucsia de abajo. Entonces simplemente hice 2 fucsias a este lado, 2 rosados sobre fucsia y 2 fucsia después en los 2 primeros rosados. Voy a hacer todo esto rosado y dejo 2 libres para hacer los 2 fucsia. Queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rosados. Y me quedan 2 rosados libres que voy a hacer 2 fucsia. Y sobre fucsia voy a hacer 2 rosados.
y en los dos primeros rosados que tengo voy a hacer 2 fucsia. De esta forma voy a dar toda esta vuelta y ya les enseño cómo me queda. Bueno, ya terminé la vuelta. Esta es la parte donde empezamos o terminamos una vuelta. Y acá me va a quedar 1, 2, 3 y 4 rosados nomás. Y voy a hacer 2 fucsia. Voy a hacer 2 rosados sobre rosado, 2 fucsias sobre rosado, 2 rosados sobre fucsia y voy a hacer 2 fucsia en los dos primeros rosados. Y acá me va a quedar 1 y 2 rosados nomás. Acá quedaron 4 porque recuerda que la primera vuelta o la última, en fin, acá es donde empezamos o donde terminamos la vuelta. Entonces, si a ustedes le queda igual terminando 4 puntos, no pasa nada. Vamos a continuar así, que no pasa nada. Y acá sí me quedan 2 rosados, 2 fucsias, 2 rosados sobre rosado, 2 rosados, perdón, sobre fucsia. No, antes al contrario, tiene que quedar trocado. La idea es que no quede rosado sobre rosado, que quede todo al contrario. Si hay fucsia, hago 2 rosados. Si hay 2 rosados, como en este caso, acá después del fucsia hay 2 rosados, voy a hacer 2 fucsias. Solo acá en el centro, en estos centros, quedan 2 rosados. Solo en estos centros, miren, en estos. Acá quedaron 4, ya les comenté por qué. ¿Listo? De resto todos tienen que quedar combinado. Esta es la única parte donde quedan 2 en esta vuelta, 2 rosados. Y me quedan 2 libres donde voy a empezar con 2. Estos hilos, cuando el hilo viene con nudos, no pasa nada, lo dejamos en la parte de atrás. Mire, acá lo paso y dejo estos hilos en la parte de atrás para esconderlos. Normalmente no vienen los hilos con nudo, pero sí suele pasar, como este que trae un nudo. Pero mira, aquí vamos a guardar las puntitas para que no se note. Eso es todo esta vuelta. Esta vuelta va de 2 en 2 puntos. Si ustedes ponen atención, toda queda de 2. 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, 2 rosados. Así queda toda la vuelta, de 2 puntos en 2 puntos, no más. La única que queda en 4 es esta. 4 puntitos acá, pero ya miramos cómo nos va a quedar esta vuelta cuando la terminemos. Bueno, ya di la vuelta. Nos queda toda así. Miren. Si se dan cuenta, 2 rosados, 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, así. Solo estos dos quedan rosados sobre rosado. Les dije en la vuelta anterior que solo estos dos quedan rosados. No, este también es rosado, este también es rosado. No, estos dos son los únicos que quedan rosado sobre rosado, que es este que separa el motivo y este que separa el otro motivo. Esos dos. Así que no me supe explicar. Mire, esos dos son los únicos que quedan rosado sobre rosado. Acá, perdón, recuerde que quedaron 4 puntos. Les dije que no pasaba nada, que los íbamos a dejar así. Esta es la belleza del crochet, que realmente los puntos dan, aunque parezca que no. Quedaron 4, vamos a hacer 2, 1, 2, 2 fucsias. Si se dan cuenta, contamos acá hay 2 fucsias, encima 2 y encima 2 hay 1
escalera de 3 puntos fucsia en montoncitos de 2. Igual quedó acá. 2 fucsia acá, 2 acá, 2 acá. Si contamos es 1, 2, 3. Una escalera de 3. Acá vamos a hacer rosado. 1, 2 rosados. Y como vamos a cerrar el punto ahí, entonces vamos a hacer 2 rosados sobre fucsia. Acá, 1 y 2. En total me quedan 4 rosados ahí. Si se dan cuenta, 2 sobre rosado, 2 sobre fucsia. En estos 2 rosados libres voy a hacer 2 fucsia acá. Y toda la vuelta va igual. 2 fucsia sobre rosado, 2 rosados sobre fucsia, acá, dos fucsia sobre rosado, 2 rosado sobre fucsia, y voy a hacer rosado sobre rosado acá. Voy a aumentar este rosado. Entonces termino con 2 rosados sobre fucsia. Voy a hacer 2 rosados sobre rosado y aumento este también, 2 rosados sobre fucsia. Así me va a quedar en donde se separan los motivos. Miren, este motivo queda así porque es el primero o el último. Bueno, siempre hay un motivo que puede quedar un poco diferente, pero al terminar el diseño no se va a notar. Yo voy a terminar la vuelta. Acá siguen 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, 2 rosados, y ya les enseño terminada. En esta parte donde les señalé que quedaban 2 rosados sobre rosado, vamos a aumentar. En sí estamos haciendo esto mismo que hay acá. Acá tengo 2 rosados y abajo tengo 6. Eso acabo de hacer. 2 sobre fucsia, 2 sobre rosados, 2 sobre fucsia. En total tengo 6 rosados. Voy a terminar la vuelta y se las enseño. Bueno, ya terminé la vuelta. Recuerden que en esta vuelta nos quedan 6 rosados, 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, y volvemos con 6 rosados. Así termina toda la vuelta. Miren lo bonito que se ve. Esta es la vuelta donde terminamos. Acá voy a hacer rosados todos. Entonces terminé 2 fucsias, 2 rosados, 2 fucsias, y me quedan 2 fucsias libres donde voy a hacer 2 rosados sobre fucsia. Voy a hacer los 4 rosados que tenía de la vuelta anterior y voy a hacer 2 rosados más sobre fucsia y haré solo 2 fucsias en estos 2 rosados. En toda la vuelta me van a quedar solo 2 fucsias por diseño, por motivo. Acá voy a hacer todo rosado hasta llegar al otro motivo. Y acá voy a hacer igual, 2 rosados sobre fucsia, y en los 2 rosados que tengo libres voy a hacer 2 fucsia y voy a seguir con los rosados así. En esta vuelta me quedan solo 2 fucsias acá, el resto rosado, 2 fucsia, el resto rosado, y acá donde tengo estos 2 rosados voy a hacer 2 fucsias, y así termino esta vuelta. Bueno, ya terminé esta vuelta. Así nos quedó. Queda solo un punto del motivo fucsia, perdón, 2 puntos del motivo fucsia acá y todo rosado. Así, de esta forma. Y acá terminé en este motivo donde estoy terminando el último de los 2 puntos fucsia. Bueno, acá vamos a empezar el segundo motivo, que es este. Vamos a hacer 4 rosados, 2 sobre fucsia, 2
sobre rosado y vamos a hacer los 2 fucsia. 1 y 2. Recuerde que acá en esta vuelta no estamos haciendo aumentos. 2 fucsias, no los voy a terminar con fucsia, lo voy a terminar con rosado. Así. Tengo 4 rosados, 2 fucsias y voy a hacer 10 rosados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rosados. Ahí tengo 10 en total. Este hilo me salió con muchos nuditos, nunca me había tocado un hilo así. Acá ya la corté, no pasa nada. Hice los 2 fucsias, acá terminé la vuelta, 4 rosados, 2 fucsias y acabo de hacer 10 rosados y voy a hacer 2 fucsias. 1, 2 y voy a hacer lo mismo, 10 rosados, 2 fucsias, 10 rosados, 2 fucsias hasta terminar la vuelta. Ya les enseño. Bueno, ya terminé esta vuelta, quedaron 10 rosados, 2 fucsias, 10 rosados. Acá igual me quedan 10 rosados, tengo 8 hasta ahí y tengo 2 rosados acá. Esos 2 rosados los dejo libre para empezar el segundo diseño igual que empezamos este. 2 fucsias sobre fucsia, 2 rosados sobre rosado, perdón, sobre fucsia, 2 fucsias sobre rosado y voy a hacer igual que la parte de abajo, voy a hacer todos rosados dejando 2 rosados libres para empezar los fucsias. Acá me quedan 2 rosados más, 1 y 2. Ahora sí, tengo 2 rosados libres y voy a empezar ahí los 2 fucsias. Hago 2 rosados sobre rosado. Acá. Y hago 2 fucsia a este lado. Así voy a terminar esta vuelta. 2 rosados, 1 y 2. Y hago todos rosados y dejo 2 rosados libres para empezar el fucsia. Así termino toda esta vuelta, me quedan 4 rosados nomás después del fucsia. Y así estamos aumentando esto que hicimos acá. Esa es la forma de hacer el diseño. Simplemente vamos a repetir lo mismo. Acá quedan 6, en la siguiente vuelta van a quedar solo 2 rosados, porque recuerden que hacemos 2 fucsias acá, 2 acá. Quedan 2 rosados que lo vamos a hacer sobre rosado. Solo van a hacer eso. Devuelven el video, repiten esto que hemos hecho hasta acá y así van a terminar la mochila, el diseño que ustedes quieran. Yo hice 1, 2, 3 y 4 motivos. Eso me salieron 1, 2, 3, 4 motivos. Yo voy a terminarla y ya miro, les enseño si me salen igual los 4 motivos, comparamos y vamos a hacer los pasadores, el cordón y un pomponcito sencillito. Bueno, yo ya adelanté bastante, quiero enseñárselas, quedó muy bonita, me encanta cómo se ve el diseño, queda muy linda. Salió 1, 2, 3, 4, igual que la que tenemos de referencia. Y estoy haciendo medio motivo, que es este, donde hay 1, 2, 3 montoncitos de fucsia para empezar los pasadores. Eso es todo lo que he hecho hasta ahí. Vamos ahora a empezar los pasadores. Yo le voy a hacer 8 pasadores para que se cierre en forma de cartera.